En la siguiente píldora vamos a aprender algunos conceptos creativos básicos para hacer mejores fotografías, como las reglas de composición. La regla de los tercios es una manera de componer los elementos dentro de una imagen. Esta regla divide la imagen en 9 partes iguales. La idea es utilizar los puntos de intersección de estas líneas para ubicar los objetos o personas que tenemos dentro de la imagen. Mucho más fácil, podemos utilizar también la cuadrícula de nuestro teléfono móvil. Lo ideal no es siempre utilizar los 4 puntos de la intersección. La mejor opción sea colocar los elementos que queremos destacar en uno de esos puntos. En cualquier caso, estos consejos no son inamovibles. Podemos jugar en la escena, componer a nuestro gusto, hacer pruebas. En el siguiente ejemplo que vamos a ver ahora, utilizamos los 4 puntos, pero el peso visual de la escena está totalmente equilibrado. Como veis, la chica está en una parte y la sutileza de la nieve que actúa de aire en la escena. La proporción asimétrica es lo contrario a la regla de los tercios. Al dividir una imagen o una composición en 2 partes iguales, utilizamos los puntos que no son de fuerza en la imagen y desequilibramos intencionadamente la composición para darle más agitación, más tensión, más dinamismo, alegría e incluso vitalidad. Tenemos que intentar que los objetos secundarios de nuestra fotografía, uniéndolos, tengan el mismo peso que el sujeto principal. Pues la fotografía simétrica consiste en dividir el peso visual de la escena en 2 partes iguales o casi iguales. Nos da una idea de estatismo, de quietud del objeto fotografiado. Si queremos darle más chicha a nuestras fotos, tenemos que introducir algún elemento que rompa con esa monotonía. Por ejemplo, en esta imagen, la bolsa a la izquierda del hombre es lo que le da humanidad a la escena. ¡Truco! La naturaleza y los reflejos juegan a favor de este tipo de composiciones. Otra técnica de composición muy utilizada son los espacios negativos. Consiste en destacar un objeto o elemento en un fondo totalmente plano. Tienen su peso visual para conseguir esa atención en el objeto principal. ¿Cómo podemos utilizar esta regla con estilo? Pues lo primero sería buscarnos un fondo con un color uniforme, como puede ser una cartulina, una pared, y poner un elemento delante utilizando las reglas de composición que hemos visto antes. Si colocamos el espacio negativo por encima del sujeto o objeto, puede parecer que aplasta al elemento principal de la imagen o que le da espacio suficiente para volar, con lo que el sujeto recibirá cierta libertad. Si se encuentra por el contrario por debajo, pues el protagonista de nuestra foto puede parecer que flota y por tanto el espacio negativo nos regalará una sensación de ligereza. Los espacios positivos o elementos repetitivos son justo lo contrario y la idea es crear una composición que llene el encuadre. ¿Cómo lo hacemos? A partir de un objeto concreto que se repite sucesivamente en la escena. Un truco también muy interesante es hacer uso de luces y sombras muy fuertes y utilizarlas a favor de la composición. En una escena llena de un mismo objeto o similar, lo que podemos hacer es retirar uno de esos objetos o cambiarlo por otro diferente. Esto provocará que en la zona de al lado tenga mucho más peso visual que el resto por esa diferencia. Los encuadres naturales son elementos fortuitos que aparecen en nuestra fotografía y que, como la propia palabra indica, nos ayudan a enmarcar esa fotografía. Suelen ser, por ejemplo, puertas, marcos, ventanas. También podemos jugar con los espacios de los elementos repetitivos para hacer el encuadre natural de lo que queremos fotografiar. Aquí vemos algunos ejemplos. Y probablemente una de las técnicas más utilizadas en fotografía sean las líneas de fuga. Son unas líneas que somos capaces de trazar en nuestra fotografía para conducir la mirada del espectador a los elementos clave de la foto. Cuando tenemos composiciones simétricas es más fácil trazar esas líneas de fuga. La complejidad de esta técnica sobre todo aparece cuando queremos componer con una línea que no es recta. En este caso, por ejemplo, esta línea conduce la mirada modificando la trayectoria a lo largo de la foto. Estas imágenes son de Henri Cartier-Bresson, que fue un gran maestro de las líneas de fuga irregulares. Y por último vamos a hablar de la mirada en capas. Diferenciamos una serie de capas o planos que nos ayudan a ubicar los elementos en diferente lugar. Por ejemplo, la capa más cercana sería el primer plano, las capas intermedias y las capas lejanas serían el fondo. Lo ideal aquí es que cuando estemos frente al objeto que queremos fotografiar, lo miremos y pensemos si tiene esa división en los 3 planos.
Es especialmente importante esta técnica en la fotografía de paisajes, como decíamos, que normalmente contienen muchos elementos y tenemos que ayudar al espectador a que le dé tiempo a ver todos los detalles y no se agobie con ellos. La salsa de la fotografía es componer y quizás te parezca lo más difícil, pero con práctica conseguirás hacer muy buenas capturas. La clave de la fotografía también es hacer visibles pequeños detalles, por eso tienes que acercarte lo suficiente al objeto o sujeto que vas a fotografiar. Y cuando ya estés cerca, prueba a acercarte un poco más. Seguro que empezarás a ver cosas que antes no habías visto. También son muy importantes en fotografía las líneas de recorte. Veremos que ciertos recortes de la fotografía quedan raros a la vista. Aquí tenéis una imagen de cómo habría que hacer bien esos recortes. Ahora que ya estamos un poquito más sueltos con nuestra cámara, también podemos probar los barridos fotográficos. Conseguiremos es el sujeto quieto y el fondo totalmente en movimiento. En este tipo de barridos es muy importante que movamos la cámara a la misma velocidad que se mueve el sujeto fotografiado. Te sugiero que puedas ir probando cada una de estas reglas de composición que hemos visto para que te vayas soltando y cuando ya hayas practicado lo suficiente puedes empezar a romperlas también. Muchas gracias y buenas capturas.